Sujetos procesales no esenciales son aquellos que, digamos, pueden faltar para que, digamos, y que eso no afecta el desarrollo del proceso penal. Estén, digamos, participando o no en el desarrollo del proceso penal, eso no implica de que el proceso penal en un momento dado pueda, digamos, dejar de continuar su desarrollo. Por eso es que se les denomina sujetos no esenciales, porque el hecho de que no aparezcan o no figuren en el proceso penal no afecta que el proceso penal nazca a la vida jurídica. Y por razón de tiempo y por los problemas que tenemos de audición, pues vamos a avanzar señalando que ya lo explicamos, que los sujetos procesuales no esenciales pues son aquellos cuya existencia no es indispensable para que el proceso penal se desarrolle o materialice. Puede faltar uno de estos sujetos procesales que de todas maneras el proceso penal sigue su curso. A diferencia de los sujetos procesales principales que si faltase uno de estos sujetos, el proceso penal no puede continuar. Verbigracia el imputado. Si no existe el imputado en el proceso penal, pues obviamente este no puede continuarse porque contra quién se va a proseguir ese proceso penal. Contrario a los no esenciales, pues puede que no exista en el proceso penal, que eso no impide que el proceso penal pueda continuar. Entonces, como dice la definición, son aquellos cuya existencia no es indispensable para que el proceso penal se desarrolle o materialice. Encontramos en primer lugar, como los sujetos, su existencia en procesal no es necesaria, dice Hugo Alfredo. Bueno, en primer lugar encontramos al querellante adhesivo. El querellante adhesivo en otras legislaciones se le conoce como adherente, acusador particular, querellante privado. Esas son las denominaciones que en otras legislaciones y en la doctrina se le da a este sujeto procesal. El Código Procesal Penal nuestro lo denomina como querellante adhesivo. Y el querellante adhesivo, pues lo encontramos regulado a partir del artículo 116 del Código Procesal Penal. Y el artículo 116 del Código Procesal Penal establece, dice, en los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria en materia de su competencia, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. Entonces, prácticamente el artículo 116, si bien es cierto, no define lo que es el querellante adhesivo, pero sí expresa en qué circunstancias o bajo qué condiciones puede participar, puede intervenir como sujeto procesal en el proceso penal. Hemos señalado acá dos definiciones de lo que es o debemos entender por querellante adhesivo. Se dice en primer lugar que es persona con capacidad procesal, que interviene en los delitos de acción pública como agraviado, ofendido o víctima en el proceso penal. Obviamente, para ser querellante adhesivo hay que tener esa capacidad procesal. ¿Y cuál es esa capacidad procesal? Pues definitivamente que sea víctima o, o agraviado de la comisión de un hecho delictivo y que ello le permita intervenir eh, de manera activa en el proceso penal. La otra definición señala que es el sujeto procesal que asume voluntariamente el ejercicio de la persecución penal o se adhiere a la que inicia el Ministerio Público en los delitos de acción pública, en virtud de ser agraviado. Es decir, el artículo 116 establece dos circunstancias por las cuales el querellante adhesivo puede intervenir en el proceso penal. Y dice el artículo 116, dice, podrán provocar la persecución penal.
Es decir, cuando el Código Procesal Penal en el artículo mencionado indica que el creyente adhesivo puede provocar la persecución penal, esta situación se da cuando el agraviado o la víctima promueve la acción penal, presenta denuncia, presenta querella, poniendo en conocimiento de la autoridad competente que ha sido ofendido o víctima de la comisión de un hecho delictivo. Entonces, ahí es donde el primer supuesto que la ley establece en cuanto al creyente es adhesivo, que dice que él por iniciativa propia puede provocar la persecución penal o, en otras palabras, mediante una denuncia o querella, él prácticamente le da vida o dinamiza el proceso penal. Esa es una forma de intervenir. La otra forma que establece la ley dice o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. Pensemos que el Ministerio Público de oficio inició la investigación de un hecho delictivo contra la víctima o contra el ofendido, porque tuvo conocimiento de la comisión de ese hecho delictivo por una vía, digamos, fehaciente que y obliga al Ministerio Público a iniciar la investigación. En estos casos, entonces, el querellante se incorpora, se adhiere a la investigación que ya inició el Ministerio Público. Por eso es que se le denomina querellante adhesivo, porque en todas aquellas investigaciones que de oficio y en delitos de acción pública inicia el Ministerio Público, el agraviado aún no ha tenido participación o intervención. Entonces, él, al percatarse que el Ministerio Público ya inició la investigación, pues puede solicitar ser admitido, ser aceptado como querellante adhesivo. Entonces, la intervención se da, como les indiqué, por dos situaciones. Una, porque él, por iniciativa propia, inicia la persecución penal poniendo una denuncia a una querella, o se adhiere a la investigación que ya inició el Ministerio Público. Por eso es que se denomina querellante adhesivo, porque la función fundamental del querellante adhesivo es ayudar, contribuir en la investigación que está desarrollando el Ministerio Público. Él asume una actitud activa proponiendo medios de investigación, participando en las diligencias tanto ministeriales de investigación como judiciales que desarrolla el Contralor dentro del proceso penal, pedir informes, proponer testigos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el ser querellante adhesivo es una facultad, es un derecho que tiene el agraviado o la víctima. No es obligación que él se constituya como querellante adhesivo. Por eso es que se dice que es un sujeto procesal no esencial. La víctima, digamos, puede ser, digamos, el ofendido de un hecho delictivo, pero si desea constituirse como querellante, pues puede solicitarlo al juez contralor de la investigación. No desea hacerlo, pues sencillamente está en su decisión de no ser un sujeto procesal teniendo la calidad de creyente adhesivo. Entonces, prácticamente ya hemos visto lo que es el ser creyente. Técnicamente, ser, como dice el artículo 116, dice en los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o representante o guardador, en caso de menores incapaces, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. Ahora bien, la ley regula algo, digamos, peculiar en esta circunstancia de ser adhesivo, toda vez que no necesaria, en algunos casos, en los casos de excepción que establece el segundo párrafo del artículo 116,
le da la facultad de ser creyente adhesivo a una, digamos, a cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos, sin necesidad de que sean víctimas, agraviados u ofendidos por la comisión del delito. Y en el segundo párrafo claramente se establece, dice, cuando funcionarios o empleados públicos violen directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella. Si un funcionario público incurre en la comisión de un hecho delictivo y como consecuencia vulnera derechos humanos y que esta vulneración sea consecuencia de la función pública que desarrolla o que realiza, pues la ley permite que cualquier ciudadano o una asociación de ciudadanos pueda constituirse como creyente adhesivo. O bien, también como dice el segundo párrafo, cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusan de su cargo. Es decir, que todo empleado o funcionario público, aunque la ley habla más que todo de funcionarios, no habla de empleados, ¿verdad? En el primer párrafo se dice funcionarios o empleados. En el segundo párrafo dice cuando se trate de delitos cometidos por funcionario público que abusen de su cargo. Recordémonos que el artículo 418 del Código Penal regula el delito de abuso de autoridad. Y pues obviamente cuando un funcionario en el ejercicio de su función incurre o asume esta conducta punible, pues también cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos puede constituirse como creyente adhesivo. Por ello es que ustedes en algunas ocasiones quizá han tenido la oportunidad de ver cómo, por ejemplo, en algunos casos y sobre todo delitos contra, digamos, violencia contra la mujer o violencia intrafamiliar o delitos que atentan contra la libertad sexual, algunas asociaciones como sobrevivientes y otras se han constituido como creyentes adhesivos, porque, digamos, cuando se trata sobre todo de empleados públicos o funcionarios públicos. Entonces, la ley pues permite esa situación. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? Bien, ¿sí me están escuchando? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Licenciado, todo bien por el Gracias, momento. Gracias. gracias. Sí, se está Bien, escuchando. gracias. Les decía que la legitimidad para ser creyente, lo que la ley solicita o requiere es que se tenga la calidad o la condición de ser particularmente ofendido por el delito. ¿Ya? A diferencia de una denuncia que recordemos lo que dice el artículo 297 del Código Procesal Penal, que establece que cualquier ciudadano debe denunciar la comisión de un hecho delictivo de acción pública. En cuanto al creyente, pues hay que tener la calidad de afectado, de víctima, de agraviado o ofendido para poder, digamos, ser creyente adhesivo. Entonces, prácticamente la legitimidad para ser creyente, como les decía, es de haber sido afectado por la comisión del delito. Bien, en cuanto a la, ¿sí se ve la presentación? No, ya no está No, licenciado. Yo sí No se ve la ver, diapositiva. yo logro ver la misma Ahorita, diapositiva, licenciado. y ahorita, Sí Sí se se ve, mira, licenciado. Yo sí licenciado. lo logro ver. ok, bueno, No, gracias. Yo no logro verlo. No, licenciado, No no se- se ve. Yo tampoco, Lick.
Bien, se Ahora, ve, licenciado. No, licenciado. No todos lo logramos ver, licenciado. Solo nos aparece el listado de los compañeros. Es que como que cambiaron donde están ubicados porque deben de estar en otro, ahí mismo, solo que en otra casilla, algo así. y ahorita se ve. Es que sí se ve, licenciado. Es que no todos lo logramos ver, licenciado. No, licenciado. No se ve. Yo no lo veo. Yo no veo nada, licenciado. Sí, en la Y ahorita, casilla de abajo está. y Yo ahorita, tampoco puedo ver nada, licenciado. No, licenciado, solo se ve su nombre. Quizá podría dejar de compartir, licenciado, y volver a Sí se compartir la mira, presentación. licenciado. Ya que yo sí Sí, lo veo, buenas noches. pero Yo creo que el tampoco resto veo no. nada. Bien se mira, No se ve. bueno, vamos a tratar de Ahorita sí ya no se ve. sí. Ya se ve. Ahora sí, Ahora sí se ve. Ahora sí, licenciado. Compañeros que se están incorporando, entonces al admitirlos se crea el problema. Bien, les decía que íbamos en los bien, ya señalábamos sobre la forma de participación del querellante adhesivo, de acuerdo al artículo 116. Y dice que la primera forma es actuando como adhesivo o coadyuvante al lado del fiscal en los delitos de acción pública. La pretensión básica del querellante adhesivo, aparte de constituirse como sujeto procesal dentro del proceso penal, pues radica en que coadyuva, contribuye con el Ministerio Público en la investigación. ¿Ya? Esa es la finalidad básica del querellante adhesivo. Que digamos, él puede tener, digamos, medios de investigación en su poder como documentos o bien testigos presenciales, etcétera. Entonces, él los aporta al fiscal que está realizando la investigación y con esa actitud procesal, pues él está coadyuvando con el fiscal o con el Ministerio Público a la investigación del hecho punible. Y como les decía, se le ha denominado querellante adhesivo porque pues se adhiere, se adiciona, se incorpora a la investigación que está desarrollando el Ministerio Público. Manuel. Sí, disculpen, solo una pregunta. ¿El creyente adhesivo puede ser obligado a incorporarse? No, 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 no. Les decía yo hace un momento que la facultad es una facultad, es un derecho que tiene la víctima o agraviado del delito. Si él desea constituirse como que o asumir esa calidad de querellante adhesivo dentro del proceso, plantea su petición ante el juez contralor de la investigación, o sea, el juez que está llevando el proceso penal o conociendo el proceso penal. Y si no desea, pues sencillamente no lo hace. Es discrecional, no es obligatorio que él se constituya como querellante adhesivo. Gracias. Bien, luego se dice que también puede actuando como único acusador sin intervención del fiscal cuando se trate de delitos de acción privada.
En los delitos de acción privada, aquí sí pasa a ser un sujeto procesal esencial o indispensable, porque es el único que puede promover, digamos, la acción privada por delitos que están o que deben conocerse a través de ese tipo de acción. Entonces, por eso es que se dice que en los delitos de acción privada, el querellante se le denomina querellante exclusivo, no querellante adhesivo, sino querellante exclusivo, porque él es el que tiene esa facultad exclusiva de constituirse como querellante en los delitos de acción privada. Y recordemos que en los delitos de acción privada el Ministerio Público no tiene intervención, salvo que el juez o el tribunal de sentencia que está conociendo ese proceso por delito de acción privada le pida intervención al Ministerio Público para determinadas diligencias. De lo contrario, no interviene el Ministerio Público en delitos de acción privada. Salvo también que el agraviado no tenga recursos económicos para constituirse, entonces ahí podría también entrar el Ministerio Público en acción. Bien, luego encontramos también lo que establece el artículo 117, que ya hemos hecho referencia a lo que es el agraviado. Digamos, según el artículo 117 del Código Procesal Penal, ¿qué debe entenderse por agraviado o víctima del delito? Por agraviado, pues se dice que es la persona afectada directamente por la comisión del delito, o sea, es la víctima, es el agraviado. ¿Sí me están escuchando, compañeros? Sí, licenciado. Sí, Ah, ok, gracias. Sí, está bien. Sí, Gracias. licenciado. Se escucha muy bien. Gracias, que alguien me escribió que no me escucha. Bien, les decía que el artículo 117 dice, el código denomina agraviado y pues hace referencia a cuatro supuestos. Y también establece ahí los derechos que tiene el agraviado o la víctima dentro del proceso penal. Entonces, por agraviado, pues aunque el Código Procesal no lo define, pues entendemos que es la persona afectada directamente por la comisión del delito, o sea, es la víctima, el ofendido. Derechos del agraviado. El artículo 116 en el cuarto párrafo establece, digamos, parte de esos derechos que le asisten al agraviado o víctima del delito. Y el artículo 117 del mismo cuerpo legal establece o especifica qué derechos tiene el agraviado. Especialmente dice el agraviado, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo de conformidad con el presente vigor, tiene derecho a. Y está la literal, desde la literal A hasta la literal G. Esos son los derechos que el Código Procesal Penal le otorga al agraviado dentro de un proceso penal. Bien, el Código Procesal Penal establece un plazo o un tiempo dentro del cual la persona, en este caso la víctima, que desea constituirse como querellante adhesivo, debe hacerlo o formular su petición antes que el Ministerio Público presente sobreseimiento o acusación. Sí, Edwin Eduardo, ¿nos puede hacer favor de leer el artículo 118? Ok, Lick, solo permítame un momento, ahorita busquen el código.
118, ¿verdad, Alex? Por favor. Claro que sí. El código 118, el artículo 118 dice oportunidad. La solicitud de acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento durante la audiencia programada para el efecto. Vencida esta oportunidad, el juez la rechará sin más trámite. Gracias. Bien, entonces, no el creyente, el agraviado que quiera asumir la calidad de creyente adhesivo no lo puede hacer en cualquier momento, ¿ya? Sino que la ley, en este caso el artículo 118, al cual le dio lectura a Edwin Eduardo, claramente establece el momento procesal en que debe formularse la petición para ser admitido provisionalmente como creyente adhesivo. Y reiterando lo que señaló Edwin Eduardo, dice que la solicitud de acusador adhesivo, o sea, creyente, deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento. Es decir, que debe hacerse en la etapa preparatoria o en la etapa de investigación y, de acuerdo a la ley, se debe formular el requerimiento antes que el Ministerio Público concluya su investigación y presente el acto conclusivo, que en este caso es antes de que el Ministerio Público solicite al juez contralor de la investigación la apertura del juicio y formular la acusación. La ley es expresa, es categórica y tajante al establecer el plazo que debe cumplir el agraviado para requerir ser admitido como creyente adhesivo. Si formula su petición de manera extemporánea o fuera del plazo que establece el artículo 118, también ese artículo señala que el juez, dice, rechazará sin más trámite la petición. Y la rechaza porque está siendo formulada fuera del plazo que establece el artículo citado. Entonces, claramente, pues, si bien es cierto que es una potestad, es una facultad del agraviado ser creyente, la ley sí le impone la obligación de que debe cumplir con ese plazo que establece el artículo 118. Y las consecuencias de no plantear su petición en ese plazo, pues es que se le rechaza su petición, como dice la ley, sin más trámite. Bien, y claramente lo señalamos en la presentación, dice, antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio y formule acusación o el sobreseimiento. Bien, intervención. El querellante adhesivo puede ser aceptado por el juez en forma provisional. El artículo 120 del Código Procesal Penal nos ilustra de mejor manera, digamos, en qué fases puede el querellante adhesivo intervenir o participar en el proceso penal. Si María Yup nos apoya, por favor, leyendo el artículo 120. Con gusto, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Intervención. El querellante por adhesión intervendrá solamente en las fases del proceso hasta sentencia conforme lo dispuesto en este código. Estará Ajá. excluido del procedimiento para la ejecución penal. Gracias. Entonces, el querellante, digamos, en forma permanente o definitiva, digamos, les decía yo que vamos a ver en un momentito que el agraviado que solicita ser querellante adhesivo y el juez
lo admite, le da una intervención provisional, ¿ya? Que esta debe ser reiterada en la etapa intermedia. Porque si no, el creyente adhesivo no reitera su petición para que sea admitido como creyente en forma definitiva, puede quedar fuera del proceso penal. Esta es una incongruencia y es una prácticamente desigualdad procesal ante el imputado o el sindicado, porque no solo es víctima del delito, y si no reitera su petición para ser admitido en forma definitiva, es excluido del proceso. A mi juicio, no debería de, digamos, de ser de esa manera. Si él hace su petición, debe ser admitido como creyente. Y el código no debió haber regulado que tendrá que reiterar su petición para que sea aceptado en forma definitiva. Esto prácticamente crea una desigualdad, porque entonces él ante el imputado tiene esa desventaja, ¿ya? Si no hace su requerimiento de forma definitiva en la etapa intermedia, pues sencillamente queda apartado, desligado del proceso penal, lo que cual es injusto y también vulneraría aquí, pienso yo, el artículo 4 de la Constitución, que habla de que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, y sobre todo en el proceso penal, a efecto de que nadie de los sujetos procesales tenga más prerrogativas, privilegios que otro. Bien, entonces dice el artículo 120, el creyente por adhesión intervendrá solamente en las fases del proceso hasta sentencia. Significa entonces que puede intervenir en la etapa preparatoria, en la etapa intermedia y en el juicio oral y público o debate. Ya en la etapa de ejecución, que es la etapa final o la fase última del proceso penal, ya no tiene ninguna intervención, que también siento yo que aquí hay una desigualdad, porque imaginémonos que en el proceso penal, imaginémonos que el sindicado haya sido condenado por un delito X y esté cumpliendo la pena impuesta y quiere una libertad anticipada o una redención de penas, prácticamente el creyente ya no tendría ninguna participación en esa etapa del proceso. Y así vamos a ver más adelante otras desigualdades procesales. Y entonces, pues ahí, como les decía, pues se evidencia pues que no hay una equidad en cuanto a los derechos que tiene la víctima como creyente en relación al imputado o al sindicado. Bien, la intervención provisional. Alguien que por favor le dé lectura al artículo 125. Luisa Chávez, si nos hace el favor de leer el artículo 121. ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciado, permítame, solo lo voy a ubicar. ¿Se lo puedo leer, Yoli? Por favor. Artículo 121. Decisión. El juez que controla la investigación dará intervención provisional al querellante que lo solicite o la rechazará si no la encuentra arreglada la ley, notificado de ello al Ministerio Público para que le otorgue la intervención correspondiente. Cualquiera de las partes podrá oponerse a la admisión del querellante, interponiendo ante el juez las excepciones correspondientes durante el procedimiento preparatorio y en el procedimiento intermedio. La admisión o el rechazo será definitivo cuando no exista oposición o no se renueve la solicitud durante el procedimiento intermedio. Gracias. Bien, como ustedes pueden ver, se le da una intervención provisional, ¿ya? Decíamos que eso, a mi juicio, le genera una desigualdad procesal,
Pero además dice, cualquiera de las partes puede oponerse a la admisión del querellante, si es víctima, si es ofendido. Imagínense ustedes que el imputado, su abogado defensor, puede oponerse a que la víctima que solicite ser querellante adhesivo se pueden oponer para que sea aceptado como tal. Ahí también encontramos, a mi criterio, una desigualdad procesal. ¿A cuenta de qué? No solo se es víctima del delito y que todavía no se permita que participe en el proceso penal como querellante, porque a cualquiera de las partes se les ocurre oponerse. Por supuesto, tienen que justificar su oposición, pero imaginémonos que en cierto momento el juez decida no aceptar porque se opuso el imputado o se opuso el abogado defensor, pues realmente también ahí quedaría fuera del proceso. Y además, lo que dice el último párrafo del artículo 121, la admisión o el rechazo será definitivo cuando no exista oposición. Si no hay oposición, pues obviamente se admite en forma definitiva. Y si no se reitera o se renueva, como dice la ley, la solicitud durante el procedimiento intermedio, pues queda fuera del proceso penal. Ahí es donde también decíamos, pues vemos ahí varias incongruencias, varias desigualdades procesales entre el imputado y la víctima que quiere constituirse como querellante adhesivo. Para que el querellante adhesivo pueda continuar como sujeto procesal dentro del proceso, la ley le exige que en la etapa intermedia, que es la segunda fase del proceso penal, él reitere su petición y que se le dé intervención definitiva como querellante adhesivo. Si no lo hace, pues sencillamente queda fuera del proceso penal. Que le decía, a mi juicio es innecesario que se le exija esa condición al querellante adhesivo, que en este caso la víctima. Bien, luego encontramos también lo que es ya hablábamos hace un momentito del querellante exclusivo, ¿ya? Que hay, dentro del proceso penal encontramos al querellante adhesivo que actúa dentro de los delitos de acción pública, en tanto que el querellante exclusivo, su función o su participación o intervención dentro de un proceso penal se circunscribe única y exclusivamente cuando se trate de delitos de acción privada. Melissa Chaikov, si nos puede apoyar leyendo el artículo 122. Claro, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Artículo 122, querellante exclusivo. Cuando conforme a la ley la persecución fuese privada, actuará como querellante la persona que sea el titular del ejercicio de la acción. Muy bien. Entonces, el querellante exclusivo, por eso se le denomina exclusivo, porque él tiene ese derecho con exclusividad para accionar, para actuar en delitos de acción privada. Y el artículo 124, que habla de la reparación digna, pero primero veamos lo que dice el artículo 474, que ya lo hemos analizado ya en algunas ocasiones cuando vimos las clases de acción penal. Si nos pudiera apoyar alguien con la lectura del artículo 474, que más adelante, cuando veamos los procedimientos específicos, pues lo vamos a explicar. Si ¿Lo puedo alguien, leer, licenciado? por favor. Artículo 474, querella. Quien pretenda perseguir por un delito de acción privada, siempre que no produzca impacto social, formulará acusación por sí
o por mandatario especial, directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio, indicando el nombre y domicilio o residencia del querellado y cumpliendo con las formalidades requeridas. Si el querellante ejerciere la acción civil, cumplirá con los requisitos establecidos para el efecto de este código. Se agregará para cada querellado una copia del escritor y del poder, de escrito y del poder. Sí, gracias. Bien, claramente, pues el artículo 122 se relaciona con el artículo 474. Y en los delitos de acción privada, cuando analizamos lo relativo a la acción penal, dijimos que digamos, la acción privada solo puede iniciarse por querella y que lo conoce un tribunal de sentencia. Así lo establece el artículo 474. Y a partir del artículo 474 al 483 se establece todo el procedimiento que debe regirse o debe observarse cuando se inicia un proceso penal por delito de acción privada, que es un procedimiento específico o especial, que cuando veamos los procedimientos específicos, pues vamos a ahondar o profundizar sobre lo que es digamos, el proceso penal en delito de acción privada. Y acá con el artículo 122, pues también podemos relacionar el artículo 106 del Código Procesal Penal más el artículo 474. Y también podemos agregarle el artículo 24.4, ¿no? Que habla sobre la acción privada, la acción penal privada. Henry Vinicio. Licenciado, buenas noches. Perdone, ya cambió la diapositiva. Es que yo me quedé en intervención, lo escucho muy bien, pero ya no veo. ¿Sí? O sea, se quedó congelado en intervención, pero ya no puedo ver la siguiente diapositiva. Sí, cambié. Exacto, pero yo ya no sé si soy el único, porque yo lo escucho muy bien sobre la presentación, se quedó en esa diapositiva. No sé si será el único. ¿Se ve, compañero? Sí, seguimos en intervención. Sí, licenciado, muchos nos quedamos con la de intervención. Ahí está, perfecto, licenciado, muy amable. Gracias. Bien. Esta es la otra, nos estamos adelantando un poquito. Aquí estábamos, ¿verdad? En la intervención. Así es, licenciado. Correcto. Entonces nos corresponde ahora la siguiente, que era la de querellante exclusivo. César, ¿sí se mira? Sí, licenciado. Bueno, decíamos que querellante exclusivo es el que interviene en delito de acción privada, que puede hacerlo por sí mismo o bien por su representante legal. Y además, en cuanto a digamos, en la reparación digna, también él puede intervenir de conformidad al artículo 124, 338 y 538 del Código Procesal Penal. En cuanto a lo que es el tercero civilmente demandado, que es una institución jurídico-procesal que ya analizamos cuando analizamos lo que es la reparación digna, y que la regulación del tercero civilmente demandado lo encontramos regulado en el artículo 135 al 140 del Código Procesal Penal. Y finalmente, como otros sujetos procesales que no son esenciales para que el proceso penal pueda desarrollarse, encontramos a la Policía Nacional Civil, que de conformidad al artículo 112 del Código Procesal Penal, pues son básicamente auxiliares, coadyuvan con el Ministerio Público en la investigación. El Código Procesal Penal únicamente le
podríamos decir, hace referencia en 5 artículos o 4 del Código Procesal Penal en relación a la policía. Todo lo demás, pues, está desarrollado en la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Y el artículo 112 claramente establece que en el proceso penal la policía constituye un auxiliar del Ministerio Público y que la policía puede intervenir de oficio por iniciativa propia o por una denuncia o por orden del Ministerio Público. Y su función, pues, investigar los hechos delictivos perseguibles de oficio, impedir que estos provoquen consecuencias más graves, individualizar a los indicados, reunir elementos de investigación y las demás funciones que le asigna el Código y su ley orgánica. Y también, pues, prestan un auxilio técnico al Ministerio Público. Y eso, pues, lo establece el artículo 113 del Código Procesal Penal, que habla de que los funcionarios y agentes de la policía, cuando realicen tareas de investigación en el proceso penal, siempre van a actuar bajo la dirección del Ministerio Público. Y, por supuesto, desarrollan sus actividades de investigación de acuerdo a las instrucciones que les indiquen el agente fiscal, el auxiliar fiscal, fiscal de distrito, de sección o lo que sea. Además, el Código Procesal Penal establece que en caso de que los funcionarios o agentes de la policía infrinjan las disposiciones legales o reglamentarias o que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones, pueden, digamos, sin perjuicio, pues, de las responsabilidades penales en las que puedan incurrir derivado de esa conducta, el Ministerio Público puede, digamos, deducir responsabilidades administrativas contra estos agentes de la Policía Nacional. Dice, y de acuerdo a su ley orgánica, por supuesto, esta será una responsabilidad administrativa, independientemente de la responsabilidad penal en la que puedan incurrir por no cumplir de manera diligente y responsable las funciones que les han sido encomendadas o requeridas por parte del Ministerio Público a través de los distintos operadores, en este caso de justicia, que pueden ser agentes fiscales, auxiliares fiscales, fiscales de sección, regionales, distritales, etcétera, etcétera. Entonces, el apoyo, el auxilio de la Policía Nacional al ente investigador, por supuesto, es una ayuda efectiva en la medida de las posibilidades. Y la policía, pues, cuenta con elementos o investigadores, por supuesto, con mucha experiencia, y que realmente hay muy buenos investigadores en la Policía Nacional. Y también la ley se refiere a los consultores técnicos, que pueden ser también, o que no pueden ser, sino que son en cierto momento, en ciertas circunstancias, como auxiliares o que sirven de apoyo al Ministerio Público en materia de investigación. Si alguien, por favor, le puede dar lectura al artículo 141. Artículo 141. Consultores técnicos. Si, por las particularidades del caso, alguna de las partes considera necesario ser asistida por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrá el Ministerio Público o el tribunal, quien decidirá sobre su designación según las reglas aplicables a los peritos, en lo pertinente, salvo que sea legalmente inhábil conforme a este código. El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales y hacer observaciones durante su transcurso, pero no emitirá dictamen.
Los peritos harán constar las observaciones en los debates, podrá acompañar a quien asiste, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes y concluir sobre la prueba pericial siempre bajo la dirección de quien lo propuso. Gracias. Digamos, los consultores técnicos, digamos, son muchas veces requeridos por el Ministerio Público o cualquier sujeto procesal, por el imputado, por el abogado defensor. Por ejemplo, digamos, en un juicio oral y público, si el Ministerio Público propuso como prueba a un médico forense, pues el acusado o el abogado defensor también podría proponer a un médico forense. Aunque el médico forense, pues generalmente no es, aparte de que más que todo es un perito. Pero pensemos en otro técnico que podría ser un técnico en cuestiones audiovisuales, un técnico en, digamos, otra ciencia, otra arte, un técnico en planimetría, un técnico en fotografía, etcétera. Pues en un momento dado, digamos, puede, si el Ministerio Público propuso técnicos en un juicio o un debate, pues la defensa y el acusado podrían también proponer técnicos para que, como dice la ley, el técnico interrogue al el técnico que ofreció o propuso la defensa, pueda interrogar al técnico que propuso el Ministerio Público, ¿ya? Entonces, digamos, por eso es que los consultores técnicos, la ley permite que puedan intervenir en el proceso penal como auxiliares de los sujetos procesales, que pueden ser propuestos tanto por el Ministerio Público como por el acusado, abogado defensor o querellante. Y la finalidad de un técnico es que, por ejemplo, si se propuso un técnico en cuestiones audiovisuales, lo probable es que el imputado y el abogado defensor no van a poder interrogarlo digamos, de manera técnica, de manera científica, porque no es ese su campo, no es esa la especialidad. Pero sí proponen un técnico también en cuestiones audiovisuales, pues él que es, digamos, conocedor o tiene la experiencia y el conocimiento en esa área, pues con mayor facilidad podría cuestionar al otro técnico. Esa es la razón por la cual, pues, las partes pueden, ahí sí que contrarrestar al técnico que propuso el Ministerio Público, o puede ser a la inversa, que sea el acusado el que haya propuesto técnicos y el Ministerio Público, pues, puede también ofrecer sus técnicos para que sean entre ellos, pues, podríamos decirlo así, se genere la discusión y el interrogatorio. Bien, ¿alguna duda o pregunta de lo que hemos? Sí, Telma. Sí, aquí dice más adelante que no dice, pero no emitirá dictamen. Exacto. Quien va a emitir el dictamen al escuchar a los técnicos será el juez. No, el que va a emitir dictamen, emitirá el dictamen serán los peritos. ¿Ya? El juez no emite el dictamen, no que son los peritos. La diferencia, digamos, la diferencia de un técnico y un perito es que el técnico, como dice la ley, no emite dictamen. Sí, en tanto que los peritos sí son los que emiten los dictámenes. Y en ese dictamen deben hacer las observaciones que hizo un técnico de cualquiera de las partes. Y también la ley señala que los técnicos pueden acompañar en el debate a la persona que lo propuso para que lo asista, ¿no? Como dice, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes. Y que un técnico puede, digamos, interrogar
a un perito. Les decía yo que imaginémonos que el Ministerio Público propuso como perito a un médico forense. El agraviado, en este caso el acusado o el defensor, pueden asistirse de un técnico y ese técnico cuestione e interrogue al médico forense. No sé si queda bien claro esto. Sí, ya, gracias. Bien, ¿alguna otra duda con relación a lo que hemos manifestado hasta el momento? Bien, si no tenemos duda, pues concluimos el tema de hoy y ya nos quedan algunos minutos para que, digamos, ustedes me expongan sus respuestas en relación al laboratorio número 3 que en su momento se les proporcionó. No sé si Javier nos puede apoyar ahí proyectando el laboratorio para que veamos. Si no, pues eh, por razón de tiempo vamos a... Ahorita, Lick. Gracias. ¿Quiere que le quite las diapositivas? Licenciado, Sí, diga. disculpe, ¿será que me puede estar unos segundos ahí en la penúltima diapositiva? Es que no terminé de copiar. Esta es la Disculpe. penúltima. Sí, la penúltima, por favor, gracias. Esta. Sí, licenciado, muy amable. Gracias. De nada. Lick, si no puede comenzar y ahorita lo proyecto, solo está encendiendo la compu. Bueno, gracias. Bien, el primer caso se refiere a que el juez segundo de paz penal está llevando el control jurisdiccional de la investigación que el Ministerio Público está desarrollando por delito de hurto agravado contra Ángel Ríos Paz. ¿Usted o ustedes en su calidad de abogados defensores consideran que el juez antes indicado no es competente para conocer el presente caso? La primera pregunta que se formula en el laboratorio es: ¿qué petición debe interponer para que el juez segundo de paz deje de conocer el presente caso? Evelyn Arminda Arriola, ¿cuál es su respuesta en la primera pregunta? Ahorita estoy encendiendo la computadora y que venía manejando y contesté ya cuando me puse a leer y estaba desde el teléfono. Entonces ahorita estoy encendiendo y voy a abrir el archivo y con gusto le respondo. Disculpe. Telma Gamarro, ¿cuál fue su respuesta en la primera pregunta? Hacer una solicitud para que él deje de conocer el caso. Sí, por supuesto, pero ¿qué tipo de solicitud? Promover una cuestión de competencia por declinatoria, Lick. Ajá, ¿qué piensan los demás? ¿Es una declinatoria o es una inhibitoria? Gracias, Javier. Yo consigné que es una declinatoria. ¿Perdón? Sí, Gabriel. ¿Alguien pidió la palabra?
Yo Bueno, también puse pues, que es una declinatoria. ajá. Alguien Pero ¿por qué es declinatoria? Pues razonen por qué. Licenciado, Sí, yo anoté que era petición inhibitoria por ya. razón de competencia, Ujú, ya que el juez no es competente para poderlo dar a conocer porque no es de su jurisdicción. ujú. Sí, Y anoté el artículo artículos 241. despuesito, al final, porfa, Ah, disculpe. perdón, muy bien. Bien, realmente, tal como está planteado el caso, pues da al silencio de los demás compañeros que obviamente no respondieron en el laboratorio. Em, la petición no es recusación. Yadira dice que es recusación, no es recusación. En efecto, la respuesta correcta es que es una declinatoria. ¿Por qué es declinatoria? Pues, como decían ustedes, es una cuestión de competencia en virtud de que el juez que está conociendo el proceso penal no es competente para conocerlo. Como consecuencia, pues hay que requerirle que deje de conocer para que traslade el presente caso o el proceso al juez que es competente. Y digamos, la segunda pregunta, ¿cuál es el momento procesal para interponerla? ¿Alguien le Yo contestó puse esa que es en el segunda? curso de la, en el ¿Perdón? curso de la audiencia. ¿Perdón? Yo puse que era en el curso de la audiencia. Ajá. Sí, realmente, ¿alguien más quiere opinar en relación a la segunda interrogante? Cindy dice etapa preparatoria. Byron Alexander. Sí, Byron. Buenas noches, yo coloqué en Bueno, cualquier estado del proceso. cualquier momento del proceso. Sin embargo, no afectará el procedimiento, dice Aura Maritza. Joaquín, en cualquier estado del proceso. Pues realmente el artículo 57 del Código Procesal Penal, si alguien le da lectura, dice oportunidad. Las cuestiones de competencia territorial o las fundadas en la conexión de causas solo podrán ser propuestas antes de comenzar la audiencia del debate. Pero es en cuanto a competencia territorial, ¿ya? Y aquí pues no estamos en cuestión de competencia por territorio, sino aquí más que todo es por el hecho delictivo. Y en cuanto a eso, pues la ley no especifica un momento que diga antes digamos, de que venza la etapa preparatoria, y las dos respuestas son válidas. La que decía un compañero que durante digamos, si se pide una audiencia para ello, pues puede ser en la etapa preparatoria, que sería lo ideal, porque si ya se hacen en otras etapas del proceso, pues realmente la etapa idónea sería la etapa de investigación o la etapa preparatoria cuando está comenzando el proceso. Sí, Fernando López. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Dice que yo puse también que era declinatoria y me basé en el artículo 116 de la ley del organismo judicial, pero Ajá. en el artículo 17 dice que para dar trámite a esa declinatoria debe interponerse por el interesado dentro de los 3 días de ser notificado, indagado o citado. Dice, se ¿Qué artículo? tramitará el 117 de la ley del organismo judicial. Ya, Por ya. esto fue que yo como base para poner de que tiene que ser en cualquiera de ese momento, ¿verdad? Ujú. Cuando es notificado o cuando es indagado o cuando ya ha sido citado, ¿verdad? Cualquiera de esas 3 partes, según Ajá. el artículo del organismo judicial, solamente, licenciado. Ya, ya. Sí, es cierto, la ley de orden judicial es una ley general y de acuerdo al artículo 13 de la misma ley de orden judicial, las leyes especiales prevalecen sobre las leyes generales.
Es cierto, el artículo 117 habla de la declinatoria a nivel general cuando se trata de jueces de civiles, laborales, etcétera. Sin embargo, el Código Procesal Penal básicamente recuerden que es bueno, vamos a adelantarnos tal vez a la siguiente pregunta que dice que ¿por qué vía se tramita la petición? Pues es por la vía de los incidentes. De acuerdo al artículo 150 bis del Código Procesal Penal. Y para plantear una cuestión de competencia, previamente se requiere al juez una audiencia para plantearla, ¿ya? Y entonces se entiende pues que puede ser, la ley no especifica, a diferencia de la ley del emo judicial, no especifica cuál es el momento procesal para poder plantear una declinatoria. Pero, digamos, debe entenderse que desde el momento en que cualquiera de los sujetos procesales se percata o tiene conocimiento de que un juez que no es competente está conociendo un proceso que es competencia de otro juez. Entonces, debe ser a partir del momento en que tenga conocimiento el sujeto procesal que estima que el juez que está conociendo ese proceso no es competente, por lo tanto, debe abstenerse de conocer, y que puede ser en la etapa preparatoria o en la intermedia, etcétera. Pero la ley no especifica el momento procesal. Como les decía, se entiende que desde el momento en que el acusado, el Ministerio Público, el abogado defensor o el querellante se percatan de que en este caso un juez de paz penal está conociendo por un delito de asesinato, perdón, en este caso, subamos por favor, en este caso el delito es hurto agravado, pues obviamente ya vamos a más adelante a determinar por qué no es competente el juez de paz penal. Bien, entonces la vía para tramitar la cuestión es por la vía de los incidentes, así lo establece el artículo 58. La declinatoria o la inhibitoria se tramitan por la vía de los incidentes. Y esa forma de incidentar la regula el artículo 150 bis del Código Procesal Penal. Digamos, ¿qué juez es el que conoce entonces? ¿Qué juez es el que debe conocer ese proceso por el delito de hurto? Escucho, compañeros. Yo coloqué juez de primera instancia. Ajá, ¿por qué? Yo también puse eso. Sí, ¿por Yo qué? también puse por el tiempo de la pena, que es mayor de 5 años la pena mínima. Ajá. Sí, digamos juez de primera instancia, primero porque el delito cuya pena mínima es mayor de 5 años y los jueces de paz solo conocen, aparte de las faltas y de los delitos sancionados solo con multa, también delitos cuya pena máxima no pase de 5 años. Y en este caso, pues el delito de hurto, la pena mínima es de 2 años y la máxima es de 10 años. Entonces, todo ese razonamiento es lo que tienen que ustedes consignar. No solo señalar que es competente el juez de primera instancia penal, sino que argumentar por qué. Luego dice los artículos, pues ustedes ya sabrán qué artículos colocar, tanto de la Constitución, el Código Procesal Penal, el Código Penal, y en este caso, pues si hay otras leyes también que se relacionan con el caso, pues consignarlo. En el caso número 2, se refiere a que se tramitan dos procesos contra una misma persona por el mismo delito de asesinato. Uno que conoce el juez cuarto de primera instancia penal, 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 juez cuarto de prim
Sí, que luego que está conociendo un juez el juez en este caso fue el cuarto de primera instancia penal, y luego de recibir la primera declaración y de la audiencia respectiva, el juez es entrevistado por un medio de comunicación social en donde él declara que va a decretar la falta de mérito a favor del imputado y porque él ya analizó el expediente y los medios de investigación que presentó el Ministerio Público no relacionan al imputado o no lo vinculan con el delito imputado. Como agente fiscal, pues no está de acuerdo con dichas declaraciones porque debe plantear la acción legal pertinente para que el tribunal deje de conocer. ¿Qué acción se debe presentar? Una excusa. Gabriel Martínez dice excusa. ¿Estamos de acuerdo que sea excusa? Yo coloqué determinación de la competencia por el artículo 4 del decreto 21/2009, licenciado. ¿Cuál es ese decreto? De Es menores. el que, sí, porque como el delito es de mayor, por la pena es de mayor riesgo, Ajá, pero aunque sea de mayor riesgo, debe de solicitarlo el fiscal general, ¿verdad? Que ajá, sea exacto, tramitado como delito de riesgo. exacto. No, Entonces, como, sí, perdón. digamos, no, la respuesta no es esa. ¿Alguien más quiere opinar? Recusación, Lick, Muy bien, porque ya recusación. el juez emitió opinión Ajá, antes de conocer antes de resolver. esa fase del proceso, antes de resolver, ¿verdad? En audiencia. Ujú, ujú. Así es. La petición es una recusación en virtud de que se, digamos, concurre una de las causales que establece la ley del judicial, que es externar opinión antes de resolver. Es decir, que un juez no debe de emitir criterio o de emitir argumentos o criterios antes de decidir sobre la situación jurídica del sindicado. Eso es de acuerdo a la ley de orden judicial, el artículo 123 del literal J, es externar opinión. Y esa es una causal para recusar a un juez que deje de conocer. ¿Ante qué tribunal debe interponerlo? Ante una sala de apelaciones. En el mismo que está conociendo. Exacto, es ante el tribunal que está conociendo. El que resuelve es una sala. ¿Ya? Ante el tribunal que, digamos, está conociendo. Y que el juez debe admitir, o debe no admitir, sino debe pronunciarse sobre la causal invocada. Si la acepta, pues, digamos, deja de conocer, la eleva a la sala de apelaciones jurisdiccional o competente para que la resuelva, ¿ya? Y ahorita vamos a ver cuál es la vía legal para tramitar. Entonces, la recusación se plantea ante el mismo juez que se está recusando. Él debe pronunciarse sobre la causal, si es cierta o no es cierta. Si no la acepta, pues continúa conociendo. Si la acepta, si acepta la recusación, debe elevar el proceso a una sala de apelaciones penal, la que es su jurisdicción o competente, para que la sala resuelva si declara con lugar o sin lugar la recusación. Si la declara sin lugar, regresa el proceso al juez recusado para que él continúe conociendo. Si la sala declara con lugar la recusación, debe nombrar a un juez distinto, siempre de la misma categoría, para que siga conociendo el proceso penal. Bien, ¿cuál es la vía legal para tramitarla o para tramitar la recusación? Igual por la vía incidental. Sí, es por la vía de los incidentes, de acuerdo al artículo 150 bis del Código Procesal Penal. Y el plazo que tiene, en este caso, si es con lugar la sala
¿qué plazo tiene la sala para resolver? Bien, como la sala lo está tramitando, pues de acuerdo a la ley, el artículo 150 bis, la sala debe, digamos, señalar una audiencia para discutir la recusación, en donde comparezcan todas las partes, a quienes se les ha dado intervención en el proceso penal. Luego de que escuche los argumentos de las partes, Cindy dice 2 días. Luego de que la sala escucha los argumentos de las partes, sí, si hay prueba que ofrecieron y las analiza, debe resolver inmediatamente, concluida la intervención o participación de los sujetos procesales. Y los artículos, pues también ustedes saben, los artículos de la Constitución, del Código Penal, Procesal Penal y otras leyes relacionadas al caso que deben consignar. En cuanto al caso número 3, en el caso número 3, el caso se planteó en que a una persona se le estaba procesando por 2 asesinatos. Una que cometió el 10 de julio del año 2023 y que está conociendo el juez primero de primera instancia penal, y el otro hecho fue cometido el 18 de julio de ese mismo año y lo está conociendo el juez séptimo de primera instancia penal. Como abogado defensor, considera que los procesos deben tramitarse en uno solo y no en forma separada, por lo que hace o plantea la acción que corresponde. ¿Qué acción legal debe plantear? La conexión. Ajá. Ujú, Sí, ¿por yo qué? también acción de procesos penales, Ajá. porque como ya sé la primera vez que cometió el delito ya estaba llevándose el trámite, entonces ya el otro que se dio tiempo después, pues de la ley que no se puede llevar dos casos, Abner Omar dice también que es conexión. ¿verdad? Bueno, sí, en efecto es conexión porque hay competencia idéntica, de acuerdo al artículo 54, numeral 3 y artículo 55. Y otros argumentos. ¿Ante qué juez se debe plantear la petición? Ante el primero que conoció el primer delito por tiempo. Ajá. Sí podría, la ley no especifica, pero como usted dice, puede ser ante tribunal de sentencia, no. No, Abner dice que en tribunal de sentencia no, porque no estamos en la fase de sentencia todavía. Es ante el juez contralor de la investigación, que puede ser cualquiera de los dos. Que puede ser ante el juez séptimo para que él remita al juez primero, o bien ante el juez primero para que él requiera al juez séptimo el envío del proceso. Digamos, si la respuesta es afirmativa, que si uno de los jueces debe conocer, solo uno de los jueces debe conocer, ¿quién sería el competente para conocer el proceso? Más antiguo, licenciado. El primero que conoció. El primero que conoció por razón de tiempo. Bien, y los artículos, pues ustedes ya los conocen, tanto de las leyes que hemos venido utilizando en el curso. Solo para finalizar, pues recordarles que el día jueves, a partir de las 17:30 horas a 19 horas, tendrán la comprobación de lectura de las leyes que mencionamos. Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley del Instituto de Defensa Público Penal y la Ley del Sistema Penitenciario o del régimen del sistema penitenciario. No habrá extraordinarios ni extemporáneos porque no es examen, sino que es una comprobación de lectura. Entonces, que tengan una feliz noche y el día jueves nos saludamos en la comprobación de lectura. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Luis. Gracias.
Feliz Buenas noche, noches. licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Buenas licenciado. noches. Muy buenas noches. Lick, disculpe, buenas noches. Fíjese que me quedó duda en el primer caso.